Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Hyundai Creta y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Por eso a Creta no le sorprendió la alta calidad de la pintura. Al contrario, la capa de pintura resultó no solo muy suave, sino también extremadamente fina. No es sorprendente que incluso en los automóviles de 2 a 3 años se puedan ver múltiples astillas y rayones. Además, los propietarios de Creta especialmente meticulosos descubrieron rápidamente que el grosor de la pintura de los coches de diferentes lotes puede variar considerablemente. En algunos coches el espesor de la capa de pintura es de 150 micras de media, mientras que en otros es de solo 80 micras. Las primeras Cretas que salieron de la línea de montaje estaban muy mal pintadas. Los expertos prestaron atención tanto a los cráteres como a los más pequeños granos de arena en la pintura. Otra cosa es que la mayoría de los propietarios que no son especialistas en el campo de la pintura de automóviles no notaron las deficiencias en absoluto. Después de 10 a 15 mil kilómetros, cuando la carrocería estaba cubierta con las primeras astillas y los más pequeños rayones, era aún más imposible notar los defectos. Las bisagras de las puertas mal pintadas son un asunto completamente diferente. Ya no es posible no notar este defecto evidente. Además del hecho de que después de un par de años de uso, la pintura de la puerta del maletero comienza a desprenderse. Afortunadamente, este problema se limita predominantemente a las Cretas que se lanzaron antes de 2017. Los propietarios del crossover coreano expresaron muchas quejas sobre el metal de la carrocería. Al crear Creta, los coreanos se vieron obligados a guardar literalmente todo, por lo que el metal utilizado para las partes del cuerpo estaba lejos de ser de la más alta calidad y era muy delgado. Un resultado lógico del ahorro es que la carrocería del Hyundai Creta no resiste de la mejor manera la oxidación. Como regla general, los primeros puntos de corrosión se encuentran en la tapa del maletero. Un poco más tarde, aparece óxido en el capó, en el borde de ataque del techo y en los nichos debajo de las luces traseras. También están en riesgo las zonas en la zona del metal rodante de la tapa del maletero. También es mejor no dejar las virutas profundas sin tratar durante mucho tiempo. Hay muchos problemas, pero hasta cierto punto, los propietarios de Creta se salvaron de gastos innecesarios por el hecho de que Hyundai inicialmente otorgó una garantía de 5 años, o 150.000 kilómetros, para la carrocería. Como resultado, a muchos crossovers coreanos ya se les reemplazan o repintan partes de la carrocería bajo las obligaciones de garantía de Hyundai. Sin embargo, cuando finalice la garantía de 5 años, lo que ocurrirá muy pronto para los primeros automóviles producidos, los propietarios tendrán que lidiar con la baja resistencia a la corrosión de la carrocería por su cuenta y cargo. Los coches de los primeros lotes no se montaron de la mejor manera. Los propietarios siguieron prestando atención al hecho de que los espacios entre los paneles de la carrocería no son uniformes en todas partes. En muchos coches la tapa del maletero estaba mal ajustada. Posteriormente, la empresa coreana mejoró la calidad de construcción, pero todavía no se puede considerar ideal. También hubo algunos ahorros completamente inapropiados. Por ejemplo, los coreanos claramente han ahorrado en la calidad de las juntas de las puertas. El plástico del que están hechos los parachoques podría ser de mejor calidad. En climas fríos se vuelve muy quebradizo y a menudo se agrieta incluso después de un pequeño contacto con un obstáculo. Un parabrisas demasiado blando es otro punto débil del crossover coreano. Con un uso intensivo, se desgastará literalmente en 2 a 3 años. Los propietarios de Creta hacen muchos comentarios críticos sobre la óptica frontal. Las luces débiles no iluminan la carretera con suficiente eficacia. Además, los faros tienden a empañarse. El problema se resuelve reemplazando la banda elástica que discurre entre la carrocería y el propio faro, pero no todos los propietarios están dispuestos a realizar este tipo de tuning. También hubo algunos errores de cálculo ofensivos y constructivos. Debido a las peculiaridades de la aerodinámica, el compartimiento del motor del Creta se cubre con una gruesa capa de polvo literalmente a 20 a 30 mil kilómetros de distancia.
La suciedad se acumula con la misma facilidad en los umbrales y en la tapa del maletero. Además, después de un par de años de funcionamiento, los propietarios notan que se ha acumulado una cantidad considerable de suciedad en el interior del parachoques trasero. En teoría, los guardabarros traseros deberían haberlo evitado, pero resultaron ser demasiado pequeños. Casi todos los propietarios de Creta han tenido que lidiar con los baches del bloqueo trasero. Al principio, los propietarios intentaron ponerse en contacto con los distribuidores para pedirles que ajustaran o reemplazaran completamente la cerradura, pero rápidamente se encontró una solución popular al problema. Para que desaparezca el ruido de los golpes, simplemente envuelva el soporte de la cerradura con cinta aislante. El crossover coreano no se estropea con costosos materiales de acabado. El plástico interior ni siquiera intenta parecer caro. Si bien el kilometraje de la mayoría de Creta no es demasiado largo, no hay grandes quejas sobre la resistencia al desgaste de los materiales de acabado. Pero las quejas sobre el aislamiento acústico del crossover coreano están en todas partes. El panorama se ve agravado por el hecho de que el interior del Creta comienza a crujir después de 20 a 30.000 kilómetros. Con el paso de los años, el número de grillos en la cabina no hace más que aumentar y las piezas de plástico individuales se vuelven frágiles. Hay suficientes afirmaciones que no están directamente relacionadas con la fiabilidad del coche. El sonido del sistema de audio estándar deja mucho que desear y los botones de control de la guantera y de las ventanillas eléctricas carecen de bombillas de luz de fondo baratas. Al mismo tiempo, el crossover coreano en sí no es inferior en términos de equipamiento a muchos competidores mucho más caros. Las versiones superiores del Hyundai Creta tienen asientos con calefacción, volante con calefacción, sistema de control de descenso de pendientes y tapizados de cuero en los asientos. Este último, sin embargo, no se distingue por una calidad envidiable, por lo que no es aconsejable buscar específicamente un Creta con asientos de cuero. La producción del Hyundai Creta comenzó no hace mucho, por lo que todavía no es necesario hablar de problemas graves con la electrónica. Aunque algunos nodos ya han logrado dar sorpresas desagradables. El motor de la calefacción y los sensores de presión de los neumáticos resultaron no ser suficientemente fiables. Estos últimos comienzan a fallar con la aparición de heladas severas. De vez en cuando, los propietarios de Creta notan que los faros parpadean cuando el automóvil está en ralentí. Junto con la óptica, la iluminación del grupo de instrumentos también puede parpadear. Se cree que el parpadeo solo se produce cuando la batería no está suficientemente cargada, pero no se han realizado estudios formales al respecto. Los propulsores de gasolina de 1,6 y 2,0 litros disponibles para el Hyundai Creta se fabrican en China. Pero no hay por qué tener miedo de esto. El motor básico de 1,6 litros se instala desde hace mucho tiempo en muchos modelos de Kia y Hyundai, Rio, Solaris, Elantra, donde ha demostrado su eficacia. Un rasgo característico del motor de 1,6 litros es el aumento de ruido durante el funcionamiento. Al principio esto es alarmante, pero después de un par de miles de kilómetros, los propietarios de automóviles en los que está instalada esta unidad de potencia se acostumbran al ligero traqueteo del diésel. Además, este último se vuelve mucho más silencioso a medida que el motor se calienta. Otros sonidos extraños que aparecen a medida que aumenta el kilometraje pueden y deben solucionarse. El ruido de las válvulas se puede eliminar ajustando las holguras térmicas y el silbido de la correa de transmisión se puede eliminar reemplazando el tensor o apretando lo más barato. Otra cuestión es si la fuente de los sonidos desagradables es la cadena de distribución de gas. En promedio, se extiende a unos 150.000 kilómetros. Definitivamente no vale la pena retrasar el reemplazo de una cadena estirada. En el mejor de los casos, un reemplazo inoportuno hará que el sistema de ajuste de fases CVVT no funcione del todo correctamente. En el peor de los casos, las válvulas se encontrarán con los pistones, después de lo cual ya no tendrá que lidiar con el reemplazo de la cadena de distribución, sino con una revisión del motor mucho más costosa. La lista de puntos débiles incluye una junta de tapa de válvula con fugas constantes.
Una junta nueva ayuda a resolver el problema, pero no por mucho tiempo. 50 a 60 mil kilómetros después del reemplazo, nuevamente se hacen sentir pequeñas fugas. El motor de 1,6 litros tampoco es inmune a los desgastes. Pero en este caso el problema no es tan grave como con otros motores Hyundai/Kia. Se forman incautaciones con un kilometraje de 100 a 120 mil kilómetros y el propietario ahorra constantemente combustible y utiliza gasolina de baja calidad. Sin embargo, en ningún caso se deben descartar los efectos nocivos del neutralizador. Más precisamente, ni siquiera eso, sino polvo que, a medida que el neutralizador se descompone, comienza a entrar en los cilindros. Un consumo de aceite notablemente aumentado indicará que hay daños en las paredes del cilindro. Si el neutralizador, que ha agotado sus recursos, se cambia a tiempo, un motor de 1,6 litros puede durar entre 350 y 400 mil kilómetros hasta la primera revisión importante. Los problemas menores que pueden encontrar los propietarios de un Creta con motor de 1,6 litros incluyen un inmovilizador defectuoso. Se niega a ver la llave, lo que provoca que los propietarios no puedan arrancar el coche. Afortunadamente, hasta ahora los fallos han sido relativamente raros. Los crossovers con motor de 2 litros de la serie G4 son notablemente menos comunes en nuestro mercado secundario. Por supuesto, con una unidad de mayor potencia, el Creta se vuelve más dinámico y más agradable de conducir, pero el coche en sí resulta mucho más caro. Como resultado, en lugar del Creta de 2 litros, muchos prefieren comprar la versión básica del Kia Sportage o Hyundai Tucson. Como en la unidad de potencia Junior, se utiliza una cadena para accionar el mecanismo de distribución de gas. El fabricante afirma que está diseñado para toda la vida útil del motor, pero en realidad no es así en absoluto. La cadena se extiende notablemente ya entre 120 y 140 mil kilómetros. El hecho de que la cadena requiera un reemplazo urgente se indicará mediante un funcionamiento inestable del motor, tropiezos y un ruido sordo característico. Naturalmente, bajo ninguna circunstancia se debe retrasar el reemplazo de una cadena estirada. Se considera que el principal problema de un motor de 2 litros es la formación de marcas. La mayoría de las veces ocurren en el tercer y cuarto cilindro. Los expertos todavía discuten sobre las razones de la formación de raspaduras. Al parecer, varios factores destructivos se juntan a la vez. Los principales son el funcionamiento prolongado del motor al ralentí, que en cualquier caso no se puede evitar en los atascos urbanos, y el aceite seleccionado incorrectamente. La conducción agresiva con el motor frío y las camisas desgastadas también contribuyen a la formación de raspaduras. Por otro lado, hay muchos casos en los que los propietarios lograron evitar problemas graves con el pistón. Y luego, antes de realizar reparaciones importantes, puede contar con un kilometraje de 350 a 450 mil kilómetros. En cuanto a los problemas menores para los que deben estar preparados los propietarios de un Creta con motor de 2.0 litros, estos incluyen sellos y juntas de aceite de corta duración que comienzan a tener fugas con el tiempo y una baja vida útil de la bomba. En caso de desgaste severo, este último se desplaza con respecto a su propio eje, como lo demuestran las fuertes vibraciones. Muchos propietarios de Hyundai Creta se quejan de que, en su opinión, el funcionamiento del motor es demasiado ruidoso, pero esto no afecta la fiabilidad de la unidad de potencia. Las cajas de cambios disponibles para el Hyundai Creta son una serie manual de 6 velocidades M6CF1 y una serie automática A6GF1. Sobre la mecánica prácticamente no hay quejas. Cuando se maneja correctamente, no causa problemas graves hasta que el kilometraje sea de 200 a 220 mil kilómetros. Solo unos pocos propietarios se enfrentan a la necesidad de reemplazar el embrague después de una carrera de 30 a 40 mil kilómetros. Sorprendentemente, los concesionarios Hyundai no quisieron reconocer el problema obvio como un caso de garantía. Como resultado, los propietarios de Creta reemplazaron el embrague por su cuenta. Afortunadamente, no estamos hablando de una aparición masiva del problema.
Los sellos de transmisión y el cojinete de desembrague se consideran relativamente débiles en la caja de cambios manual de un crossover coreano. A menudo duran solo entre 60 y 70.000 kilómetros. La vida útil de los sellos del eje de entrada es aproximadamente la misma. Después de una carrera de 150 a 170.000 kilómetros, probablemente será necesario ajustar el mecanismo de selección de marcha. Más cerca de un kilometraje de 200 a 220.000 kilómetros, los cojinetes del eje finalmente se desgastan, lo que la caja informa por la aparición de un ruido inusual para su funcionamiento. La transmisión automática funcionó bien, pero su confiabilidad depende directamente de la frecuencia y la calidad del servicio. En ningún caso se debe escatimar en el cambio periódico del líquido de transmisión. De lo contrario, las partículas más pequeñas que se forman durante el desgaste de los embragues obstruirán rápidamente el cuerpo de la válvula, la bomba de aceite y los solenoides. Como resultado, la presión del lubricante comenzará a disminuir gradualmente, lo que a su vez provocará un desgaste prematuro del componente mecánico de la caja. La transmisión automática del Hyundai Creta también es muy sensible al estilo de conducción. Los arranques bruscos y constantes reducen significativamente la vida útil del embrague del convertidor de par. Desafortunadamente, hubo algunos defectos menores de diseño. Los sistemas de refrigeración de la transmisión automática no son en absoluto perfectos, por lo que su eficacia bajo cargas elevadas y prolongadas resulta insuficiente. Afortunadamente, un ligero sobrecalentamiento no es crítico para la caja, pero como mínimo, la vida útil de los sensores de velocidad será más corta. Los propietarios de un Creta con transmisión automática tampoco deben dejarse llevar por la conducción todoterreno. En caso de deslizamiento prolongado, existe un alto riesgo de dañar las estrías del diferencial. Además, no es difícil dañar el cárter de aceite en terrenos accidentados. Está hecho de plástico y no está protegido de ninguna manera en la mayoría de los automóviles. Si trata la automática con cuidado y establece como regla cambiar el aceite cada 60.000 kilómetros, la automática puede durar al menos 250.000 kilómetros antes de reparaciones importantes. Aunque los retenes de aceite y los forros de fricción del convertidor de par deberán sustituirse antes en cualquier caso. En promedio, pueden soportar entre 150 y 170.000 kilómetros. Un matiz importante, las versiones más asequibles del Hyundai Creta solo tienen tracción delantera. Para muchos entusiastas de los automóviles, esto es suficiente. Además, el crossover coreano todavía no es capaz de realizar grandes hazañas todoterreno. En cuanto a la versión con tracción total, estructuralmente no se diferencia mucho de la del modelo más antiguo de Hyundai Tucson. El embrague electrohidráulico Magna Powertrain se considera confiable, pero está sujeto a una serie de limitaciones. Por ejemplo, el acoplamiento resultó ser muy sensible a la humedad. Por lo tanto, los propietarios de Creta deben evitar cruzar obstáculos de aguas profundas. Se conocen casos en los que, después de forzar un vado, el acoplamiento falló literalmente después de un par de miles de kilómetros. Otro punto débil de la transmisión automática son las estrías del eje intermedio. En caso de cargas elevadas se cortan. Si utiliza con frecuencia un crossover coreano en condiciones todoterreno, no tendrá que contar con la larga vida útil de los sellos y botas del eje, así como con el cojinete exterior del eje de transmisión. Para aquellos Hyundai Creta que se lanzaron en 2016 a 2017, es posible que se dañe la tubería de combustible. En el área del tanque de gasolina, se encuentra muy cerca del soporte de montaje del mazo de cables y con el tiempo roza contra él. Afortunadamente, el problema se puede solucionar de forma muy sencilla, basta con doblar un poco el soporte. La mayoría de los propietarios de Creta lo han hecho durante mucho tiempo. El diseño de la suspensión del Creta dependerá del tipo de conducción. La versión de tracción delantera tiene una viga simple en la parte trasera, mientras que la versión de tracción total tiene una suspensión multibrazo. En la parte delantera, independientemente del tipo de conducción, se utiliza el clásico esquema MC Person para crossovers compactos.
La suspensión del Creta es muy rígida, pero gracias a ello resultó consumir mucha energía. No hay quejas serias sobre la fiabilidad. En caso de uso predominantemente urbano, se puede contar con el hecho de que la mayoría de los consumibles requerirán reemplazo solo después de una carrera de 100.000 kilómetros. Los cojinetes de rueda y los amortiguadores pueden soportar hasta 120.000 kilómetros con la suspensión Creta. Los rodamientos de soporte también tienen un recurso similar. Sin embargo, si viaja con frecuencia por carreteras en mal estado, se espera que su vida útil se reduzca a 70 a 80.000 kilómetros. La vida útil de las rótulas y los lados silenciosos de las palancas es de unos 150.000 kilómetros. La mayoría de las piezas de la suspensión trasera pueden soportar los mismos 150.000 kilómetros. Solo los pernos de ruedas se consideran demasiado delicados. Algunos artesanos son demasiado celosos con la fuerza de apriete, lo que a menudo termina en hilos rotos. Hasta 2017, dependiendo del tamaño de la unidad de potencia, Creta podía tener dirección asistida eléctrica o hidráulica. Después de 2017, el crossover coreano comenzó a equiparse con un amplificador exclusivamente eléctrico. Los propietarios de las primeras Cretas lanzadas al mercado tuvieron problemas con la dirección muy rápidamente. La cremallera de dirección resultó ser muy débil y, a menudo, empezó a golpearse después de varios miles de kilómetros. Afortunadamente, esta vez los concesionarios Hyundai no echaron el problema a los propietarios y reemplazaron rápidamente las lamas en garantía. El fabricante coreano tampoco se quedó al margen. El diseño del bastidor se modificó rápidamente, después de lo cual su vida útil aumentó a 120 a 150.000 kilómetros. Los extremos de dirección duran entre 100 y 120.000 kilómetros. Los propietarios de un crossover coreano no son inmunes a las averías de la dirección asistida eléctrica. Afortunadamente, todavía no es necesario hablar de la naturaleza generalizada del problema, ya que para solucionarlo a menudo es necesario cambiar casi todo el conjunto. Aún no hay preguntas sobre el sistema de frenos. Para la mayoría de los propietarios, todo se reduce al reemplazo rutinario de pastillas y discos de freno. Los propietarios más cuidadosos no olvidan lubricar las guías de las pinzas en cada mantenimiento, lo que en el futuro ayudará a evitar que se agrien. Muchos consideran que el Hyundai Creta es casi un coche ideal, pero esto sigue siendo una exageración. El crossover coreano es bueno, pero nada más. Como mínimo, los futuros propietarios tendrán que aguantar una pintura débil, una resistencia a la corrosión nada sobresaliente y materiales de acabado baratos. En el otro lado de la escala se encuentran las unidades de potencia probadas en el tiempo, que con un mantenimiento regular pueden durar entre 300 y 400.000 kilómetros, una suspensión confiable y buenas cajas de cambios automáticas y manuales. Otra ventaja del Hyundai Creta es que gracias al uso de componentes probados, el crossover coreano está prácticamente libre de enfermedades infantiles. Las deficiencias más evidentes fueron rápidamente eliminadas. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.